Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos iniciando una clase más de confirmación y vamos a detener el video para orar y así comenzar con una estrecha comunión con nuestro Padre Celestial. Bueno, amigos, espero entonces. Bueno, queridos amigos, la clase de hoy se titula El desarrollo de la Iglesia Católica Apostólica. La designación: Iglesia Católica Apostólica. Las iglesias no habían aceptado el llamamiento de los apóstoles. Bueno, ese llamamiento que los llamaba a reconocer el ministerio del apostolado. A pesar de que ese rechazo ya había sido anticipado por las profecías anteriores, ¿no? Nos acordamos de las clases pasadas. Bueno, los apóstoles veían en ello un evidente fracaso, ¿no? De todo lo que estaban haciendo. Fundar una iglesia propia. Originalmente los apóstoles no querían en absoluto fundar una iglesia propia, en el sentido confesional. Pero ahora no les quedaba otra opción que concentrar su trabajo en las comunidades que los habían aceptado. En el 10 de enero de 1849, el apóstol Cardale estableció para las comunidades, iglesias, el nombre de Catholic Apostolic Church, o sea, Iglesia Católica Apostólica. Los primeros sellamientos. Los primeros santos sellamientos fueron realizados por el apóstol Cardale el 31 de mayo de 1847. En ese año, en Londres, Inglaterra, empezaron los primeros santos sellamientos, ¿no? Los apóstoles habían determinado, quedaron en que solo podían ser sellados aquellos bautizados que tuviesen como mínimo 20 años. El acto lo efectuaban los apóstoles, imponiendo sus manos al creyente con una oración y ungiéndolo con óleo santo. ¿Qué ocurrió en Albury? Cuando hubo una reunión del Consejo en mayo de 1860 en Albury, los evangelistas Bone y Caird fueron llamados como apóstoles por una profecía. ¿De quién? De un profeta llamado Heyer. El colegio de apóstoles, al escuchar este llamamiento, no reconoció ese llamamiento de aquel profeta Heyer. Resumamos el tema. 1. Los creyentes católicos apostólicos habían aceptado a los nuevos portadores de ministerio del apóstol llamados en 1832, así como su actividad. 2. Es lamentable que el apóstol católicos apostólicos hayan interpretado que en el tiempo final, hasta el retorno de Cristo, solamente debían haber un total de 12 apóstoles. Este fue el motivo por el cual no reconocieron el llamamiento de otros apóstoles. 3. En los Hechos de los Apóstoles se menciona que el vacío producido en el círculo de los 12 apóstoles, elegidos por Jesús en persona, fue cubierto por el llamamiento de Matías al morir Judas Iscariote. Otros apóstoles fueron Bernabé y Saulo. ¿Se ordenaron más apóstoles? Después de las intensas deliberaciones que tenían los apóstoles que habían quedado, decidieron no hacer nada. Fundamentaron su posición. Decidieron que no se sentían capacitados para tomar la iniciativa de cubrir el ministerio de los apóstoles fallecidos, dado que la Sagrada Escritura así creían. No les daba una legitimización para hacerlo. No estaban seguros porque en la Biblia solo se nombran 12. Entonces ellos no se sentían capaces de dar
cubrir estas dos muertes de los apóstoles en ese entonces. ¿Qué consecuencias trajo el de no donar el ministerio del apostolado? Las comunidades deseaban, ¿no?, tener más contenido apostólico, ¿no? Ellos esperaban y hacían todo lo que estaba en sus manos, ¿no? A pesar de que se consideraba posible el llamamiento profético de los apóstoles, sea de la comunidad o fuera, estos llamamientos proféticos efectivamente tuvieron lugar, ¿no? Hubo llamamientos proféticos de apóstoles, pero los apóstoles en esa actualidad, que ya habían quedado 10, porque 2 fallecieron, entonces ellos mismos rechazaron esta posibilidad. Los apóstoles siguen sus actividades. No obstante, Won y Cair, que realizaron actividades como apóstoles, dado que fueron instituidos como ayudadores primero, ¿no?, y el profeta Heyer los ordenó como apóstoles, ¿no?, estaban autorizados ellos para realizar todos los actos apostólicos, incluido el santo sellamiento. También el profeta Heyer ordenó al pastor Rudolf como apóstol en Prusia. Esto ocurrió en octubre de 1862. El desarrollo posterior. Cuando el año 1855 fallecieron los apóstoles Mackenzie y Carlile, los demás apóstoles se encontraban ante una pregunta, ¿no?, de cuáles serían las consecuencias de estas muertes para la continuidad del apostolado. Claro, de 12 miembros, o de 12 apóstoles. ¿Qué debían hacer? ¿Se debían volver a cubrir los ministerios de los apóstoles fallecidos? Ayudantes de los apóstoles. Con la expansión de la obra de Dios, a los apóstoles les resultaba un poco difícil el cumplir con la tarea, dado que se basaban en el número de apóstoles, que eran solo 12, ¿no? Estaba limitado. En 1852, los apóstoles decidieron que cada uno podía tener un ayudante, ¿no?, un así llamado en latín auditor, ¿no?, o ayudador, ¿no? Los ayudadores podían realizar con la autoridad de un apóstol todos los actos apostólicos, como la institución del ministerio o sellamiento, ¿no? O sea, dar ministerio y sellar. Con la muerte del apóstol se extinguía el cargo del ayudador, siempre que no fuera subordinado a otro apóstol, que por lo general era lo que se hacía. Al fallecer el apóstol Wotthausen el 3 de febrero de 1901, habían 2 ayudadores, pero inmediatamente después de su muerte dejaron de sellar almas y ordenar siervos. ¿Qué comunicado dio el apóstol Wotthausen? Finalmente, en 1863, mediante un documento que circuló y que fue dirigida a todos los encargados de las comunidades católicas apostólicas, ¿no?, el apóstol Wotthausen denegó definitivamente a los profetas el derecho de llamar nuevos apóstoles. Bueno, en 1901 el apóstol Wotthausen falleció, el último de los 12 primeros apóstoles del tiempo final. ¿A qué edad falleció? A los 96 años de edad. De allí en adelante ya no se pudieron realizar sellamientos ni instruir ministerios, a excepción de los subdiáconos, que eran instituidos por ángeles. Acuérdense que ángeles anteriormente, en la antigüedad,
eran dirigentes de comunidad. Con el paso del tiempo se fueron disolviendo más y más las comunidades, como no había ya más ordenaciones. En 1971 falleció el último pastor de la Iglesia Católica Apostólica, ordenado por el apóstol Woodhouse. Hechos capítulo 1, versículo 15, 16, 20, 23 y 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perdieron a Jesús. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Para terminar la clase, leemos el quinto artículo de fe. Lo encontramos en nuestro catecismo y dice así: yo creo que los escogidos por Dios para un ministerio son instituidos únicamente por apóstoles, y que el poder, la bendición y la santificación para su servir provienen del ministerio del apóstol. Bueno, queridos amigos, hemos terminado la clase sobre nuestra evolución. Es una clase que nos ayuda a entender cómo nosotros tenemos una casa en esta actualidad, ¿no?, llamada la Iglesia Nueva Apostólica. Todavía nos falta entender, nos faltan más clases, pero desde ya estamos justificando de dónde nosotros hemos sido llamados. En la actualidad aún tenemos ministerios que nos ayudan a nuestra vida de fe, nuestros embajadores, que son nuestros apóstoles. Entonces, amigos, necesitamos saber cuál es el fundamento de nuestra fe. Leamos nuestro catecismo y leamos también la Biblia. Nos interesamos así como nuestra vida profesional, ¿no?, nuestro futuro. ¿Qué les interesa a cada uno de ustedes? Tienen que fundamentar sus conocimientos, ¿no?, para ser buenos profesionales. Así también nosotros fundamentamos nuestro conocimiento para ser buenos hijos de Dios, y así llegar a un buen entendimiento, ¿no? Y bueno, pues más adelante nadie nos va a decir mentiras y nadie nos va a engañar. Tengamos una fe fuerte como nuestro Señor Jesucristo. Oramos siempre, queridos hermanos. Damos por terminado la clase, entonces oramos al finalizar la clase, y con nosotros volvemos a encontrarnos el domingo que viene. Que tengan un bendecido domingo, feliz Día del Padre para todos nuestros hermanos, y pásenla bonito. Adiós.